Bien, iniciamos con la grabación. En esta ocasión, el canal de Amor por la Ingeniería, mi persona, va a presentar el solucionario del examen parcial de dinámica del ciclo 2021-2. Este examen parcial está compuesto de lo siguiente. Está compuesto de un bloque conceptual, de dos preguntas que se subdividen en otras preguntas pequeñas y también se tiene que colocar las respuestas en un cuadro de respuestas. Por otro lado, son 4 bloques, del bloque A hacia el D, donde cada pregunta tiene un cierto puntaje. El bloque A consta de 4 puntos, el bloque B consta de 4 puntos, el bloque C consta de 6 puntos y el bloque D consta de 4 puntos. Cada uno tiene su respectiva, eh, su respectivo, sus respectivas preguntas que se subdividen de la pregunta principal, donde tendremos que introducir los resultados numéricos en este apartado. Ya y este apartado se encarga de evaluar el docente. Sí, este examen es de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, una universidad que se ubica en Perú. Y pues el día de hoy vamos a estar resolviéndolo. Primero vamos a tener que seleccionar este cuadrito. Yo ya me estaba adelantando. Y este cuadrito lo voy a dirigir aquí, en el medio de todo. Y creo que considerablemente vamos a trabajar con el primer código, ya que para no estar haciendo otras cosas, me parece que el primer código, la primera fila, es lo que vamos a trabajar. Así que lo vamos a seleccionar con un cuadrito para no confundirnos y tenerlo ahí presente. Esto también y esto también. En este video solo voy a estar subiendo tanto el bloque conceptual como posiblemente la primera pregunta, dependiendo del tiempo. Pero eso. A ver, creo que lo voy a hacer más grandecito. Ahí está. Me parece que ahora sí se ve mucho mejor. Excelente. Ahora sí, esto lo vamos a dirigir un poquito más acá, me parece, para poder tenerlo en orden. O acá. Sí, aquí creo que está mejor. Ok. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta, que es el bloque conceptual. Y lo vamos a arrastrar a nuestro OneNote. Y aquí es donde vamos a resolver el problema. ¿Sí? Voy a checarlo un poco y me voy a acercar. Creo que tengo que corregir la vista. Me parece más pequeñito. Sí, ahí está bien. Bien. Si se mueve, ahí está. Bien, este es el bloque conceptual. Bloque conceptual, estos son nuestros cuadros, este es el código que estamos eligiendo y vamos a empezar a dar la resolución de la pregunta. Bien, un automóvil descontrolado choca rectilíneamente contra la barrera de seguridad cuando tiene una rapidez de tanto. Esto nos lo dan de dato. ¿Cuánto es? La velocidad es de 80 metros por segundo. Ok, nuestros datos. Nuestra velocidad es de 80 metros sobre segundo. Ok, ese es el primer dato. Lo hice desacelerando según. Ok, nos dan aquí. ¿Qué nos dan? Nos dan una función. Una función de la aceleración que desacelera de 60 a raíz de x. Y estas sus unidades son metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Esos son los datos que nos dan por el momento. ¿Qué más nos dice? Dice indicar el valor de la respuesta correcta en cada una de las siguientes proposiciones. Ok. Creo que el primer dato que nos dan interesante es desacelerando. Y por eso el signo negativo. Ok. Eso es un dato importante por ahora. Dice la distancia que el automóvil mueve hacia la barrera antes. Ok. Antes de detenerse. Dice un automóvil descontrolado choca a la velocidad. Una rapidez desacelerando. Ya. Ok. Primero, creo que tenemos que trabajar con esta función. Ok. Pero ¿qué nos piden? Nos piden la distancia que se mueve hacia la barrera antes de detenerse. Nos piden la distancia. Ok. Y si nosotros recordamos las formas diferenciales, tenemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Pero ahora nos piden la distancia y la derivada de la velocidad lo podemos expresar como ¿qué? Como la velocidad de la distancia respecto del tiempo. Y ahora tenemos un diferencial de velocidad adquisito. Por tanto,
Por tanto, el diferencial de tiempo es igual a la diferencial de la posición respecto de la velocidad. Ok, y reemplazando, si hacemos el reemplazando, tenemos que la aceleración es igual a ¿qué? La aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, entonces sería derivada de la posición respecto de la velocidad. ¿Qué hacemos? Los extremos y medios. Este se quedaría solito. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la aceleración sería igual a la velocidad, diferencia de velocidad respecto de la posición. Creo que con esta forma ya lo tenemos un poquito más... Ya la tenemos mejor observada, me parece. Lo voy a subrayar. No, parece negrito, pero me parece que es importante por ahora subrayarlo. Ok. Ahora, con esta nueva función de la aceleración de la velocidad respecto del tiempo, de la posición, perdón, creo que podemos igualarlo ahora a esta función de acá. Porque esto es la aceleración. Entonces, con un colorcito negrito, vamos a tener que menos 60 raíz de x es igual a la velocidad derivada de la velocidad respecto de la posición. Y justo aquí tenemos un x, tenemos diferencial de x, entonces sería menos 60 raíz de x, diferencial de x igual a la velocidad, diferencial de la velocidad. Ok, entonces, ¿qué nos tocaría ahora? Aplicar límites de integración. Esto sería de dónde. Aquí tendríamos que cranearlo bien, tendríamos que planearlo bien. Y hay que recordar que tanto los límites de la izquierda, de aquí, tienen que ser iguales a los de acá. ¿En qué sentido? Que si, por ejemplo, en un lado pongo 0, en el otro lado sería velocidad de 0. Entonces, si esta es una velocidad inicial, tiene que dar una velocidad final. Y el propósito de la posición es que empiece desde un nivel de referencia ubicado en 0 hasta una distancia que sería en este caso x. Y bien, eso es lo que nosotros vamos a aplicar, siendo así, generando una, por así decirlo, una proporción en los límites de integración. Entonces, en este caso sería que va desde 0, desde el inicio hasta su posición final, y la velocidad iría desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Sí, eso creo que tiene sentido. Sí, tiene sentido. Tiene sentido. 0 respecto a la velocidad inicial y la posición final tiene una velocidad final. Sí, ok. Esto lo vamos a trasladar para acá para que podamos verlo mejor. Por ahora sí se ve todo esto, me parece. Sí se ve. Ok. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Creo que ya tenemos todo esto. Entonces esto como este de aquí es una constante, puede salir. Vamos a escribir que sale. Entonces vamos a tener que esto va a ser menos 60 integral de 0 a x de la raíz de x diferencial de x igual a la velocidad con sus límites de integración, velocidad inicial, velocidad final, diferencial de la velocidad. Y bien, entonces me parece que podemos ya de una vez trabajar con los límites de integración. Entonces, esto va a ser así. Esta raíz lo podemos expresar como x a la 1 medio. Sí, esto es según la teoría de exponentes. Sí, esto es según la teoría de exponentes. Eso lo pueden revisar para que sea un tema de aprendizaje. ¿Ok? Bien, entonces procedemos a integrar. Si esto es menos 60 por x, aquí se ve feito, menos 60 por x a la 1 medio sería x a la 3 medios sobre 3 medios evaluado en 0 a x igual a la velocidad al cuadrado sobre 2. Como no es una integral indefinida, no se añade una constante. Entonces sería velocidad inicial, velocidad final, derivada de la velocidad. Esto voy a agruparlo para no equivocarnos, ¿sí? Y bien, entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. Voy a cambiar un colorcito. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos toca evaluar. Entonces, ¿cómo lo evaluaríamos? Sería menos 60, ¿menos 60 qué? Menos 60 va desde
el límite superior hacia el límite inferior. Desde el límite superior hacia el límite inferior. Entonces sería menos 60x a la 3 medios menos 0 a la 3 medios. Todo esto dividido entre 3 medios, exacto. Ahora, eso sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Todo esto dividido sobre 2. Sí, los diferenciales... Ah, perdón. Aquí me confundí. Este diferencial de velocidad ya desaparece. Por tanto, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues bien, si esta velocidad final lo tenemos como dato o no lo tenemos como dato. Pues creo que sí, ya que aquí nos lo menciona antes de detenerse. Y cuando antes de detenerse, ¿qué es lo que nos da a entender? Que su velocidad final va a ser 0. Porque cuando se detiene, es decir, cuando llega a vértices descontrolados, cuando llega hasta cierta distancia y de allí ya no se mueve. Si aquí tiene una velocidad inicial, no sé, pues aquí nos dice que da de 80 metros sobre segundo, su velocidad final va a ser cuando ya se detenga. Entonces, antes de detenerse tiene una velocidad, pero cuando se detiene, su velocidad final va a ser 0. Por tanto, la velocidad final es 0. ¿Por qué? Porque está antes de detenerse. Antes de detenerse. Ok. Entonces, como está antes de detenerse, pues eso es 0 y eso también se iría hasta acá. Bien, ¿cómo vamos a operar esto? Pues hay que recordar 60, 3 medios, como en los videos anteriores. Hay que operar esto primero, recordando que 3 medios es equivalente a 1,5. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a jalar esto para acá y vamos a dividir 60 entre 1,5. Esto nos da 40. Pero en este caso sería menos 40, Esto lo jalamos para acá. Sería menos 40 de x a la 3 medios igual a la velocidad menos velocidad inicial al cuadrado. Aquí está el menos sobre 2. Esto nos daría menos 80 x 3 medios menos velocidad inicial al cuadrado. Pues bien, los signos se nos van los signos. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría 80x a la 3 medios de la velocidad inicial al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros acá? Creo que mejor ordenamos estos términos. Sería así. Velocidad inicial al cuadrado es igual a 80x a la 3 medios. Y ahora creo que lo conveniente sería poder evaluarlo al cuadrado, ¿sí? Entonces, elevado al cuadrado. Entonces sería velocidad a la cuarta. O creo. Ya sé. No. Olvidemos ese paso. Como nosotros tenemos que la velocidad inicial es igual a 80x 3 medios, nos dan de dato la ¿qué cosa? Nos dan de dato la velocidad inicial. Por tanto, si nosotros reemplazamos 80, se feito, 80 al cuadrado es igual a 80, mejor lo distingo de un color, 80 al cuadrado es igual a 80, x 3 medios, este 80 se va con este. ¿Por qué? Porque 80 al cuadrado es como decir 80 por 80. Por si no se entiende, sería como que 80 al cuadrado es igual a 80 por 80. Ya, pues se cancela con un igual a 80 x 3 medios. Se va. Por eso es que nos queda de esta forma. Entonces sería 80 es igual a x 3 medios. Y ahora sí tendría sentido elevarlo al cuadrado. Ahora sí. ¿Por qué? Porque este 2, ahorita lo vamos a ver, al cuadrado. Y una vez que lo hemos elevado al cuadrado, entonces sería 80 al cuadrado, sería 6400 igual a x 3 medios por 2. Por tanto, esto de aquí se nos iría. Y ahora tendríamos que sacarle la raíz cúbica. X igual a raíz cúbica de 6400. ¿Esto cuánto sería? Si no sabemos cómo hacerlo, pues aplicamos el shift, raíz y pondremos 6400. Y esto nos da 18.59. 18.59. ¿59 qué?
metros. ¿Y hay respuesta? Sí hay respuesta. 18.59, 18.5, varía un poquito. Y hay que leer las indicaciones. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Encierren un círculo. Ah, ok. Encierren un círculo. Y estamos encerrando en un círculo. Aquí vamos a poner que esto es por tanto X. Esto viene siendo nuestra primera respuesta. Sí, creo que se entiende. Creo que está claro lo que he tratado de explicar. Un pequeña aclaración es que aquí nosotros lo que estamos haciendo es utilizar los datos iniciales. Luego de ello estamos aplicando los conceptos de la cinemática, aplicando los diferenciales, aplicando límites de integración y pues así obtenemos el primer resultado. Ahora vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta dice, analizar. Mejor lo copio y lo mando para el OneNote. Me parece que se ha copiado mal. Voy a poner el cursor por acá. Y lo voy a achicar más o menos del tamaño de ese. Me parece que aquí está bien. Sí. Ok. Nos dice, analizar e indicar el valor de respuesta correcta en cada una de las siguientes posibilidades, justificando su respuesta, dice. Bien. Dice, en el instante mostrado se sabe que A, se sabe que A, ya, A, B, 6. A ver, voy a tomar una pequeña captura de esto. Porque esto nos va a servir bastante. ¿Qué nos dice? Dice, aquí vamos a tener los datos. Dice, en el instante mostrado se sabe que A vale 6 metros. O sea, esto va a ser 4 metros. Entonces vamos a tener aquí A 4 metros. Yo recomiendo volver a escribirlo porque así ya tenemos en cuenta que lo que estamos escribiendo está presente. Dice B vale 6 metros. Ok, vuelvo a escribir aquí B 6 metros. Luego el ángulo es teta 37 grados. Y tiene y la velocidad del collar, este viene a ser nuestro collarcito, tiene una velocidad ¿de cuánto? 10 metros sobre segundo. Sí, esto viene siendo nuestros datos. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos pide? La magnitud de la velocidad angular de la barra de A. De la barra de A. Ok, de la barra de A. La magnitud de la velocidad angular de la barra BE y la magnitud de velocidad del punto A. Ok, en todo nos pide la magnitud, por tanto no importa el signo. Es por eso que en las respuestas no se ve ningún resultado con signo negativo, ¿sí? Ok, vamos a iniciar con la resolución. Me parece que para este ejercicio vamos a tener que sacar más de una imagen para poder apoyarnos. Me parece. Ahí está. ¿Qué nos pide? Aquí. A ver. En A. Nos dicen la magnitud de la velocidad angular de la barra de A. Velocidad angular de la barra de A. Bien, creo que lo primero que podríamos hacer es simular el movimiento a partir de la velocidad. Si esta velocidad sube, la barrita se movería tipo así y esto de aquí estaría en conjunto así. O sea, a medida que esto va avanzando, esto va a ir subiendo, esto va a ir alejándose, va a ir subiendo, va a ir alejándose. Entonces, espero que se haya visto eso. Si esta es la velocidad, entonces esto aquí va a generar una velocidad angular de la barra BE o lo podemos llamar velocidad angular de EB. Velocidad angular de EB es igual a la velocidad angular de BE. Eso que quede claro. Ahora. Tenemos una velocidad de D. Y ahora, como esto está yendo para arriba, o sea, como eso de aquí está tirando para arriba, esto va a tirar para la parte izquierda. Ahora, entonces, la velocidad va a tirar en este sentido. La velocidad ¿de qué? ¿De quién? ¿De quién es la velocidad? La velocidad es del punto B. Ya. La velocidad del punto B tira para este lado. Y la velocidad del punto A, tira de este lado.
La velocidad de punto A tira de ese lado. Bien, ahora nosotros podemos aplicar un concepto empírico que se aplica mucho en la dinámica y es centro instantáneo de rotación. ¿Y en qué funciona, en qué sirve esto? Pues podremos hacer una relación entre brazo, el bracito, y la velocidad. Brazo, velocidad, brazo, velocidad. Entonces, nosotros podemos hacer la siguiente relación. ¿Qué cosa? ¿Qué relación podemos hacer nosotros? Pues que la velocidad de B es ¿a qué cosa? Este es 37. 37. ¿El angulito de qué nos sirve? Pues voy a jalarlo a este ladito. Y vemos que esto vale 10 metros, ¿sí? 10 metros. Aquí nos lo dicen 10 metros. Esto vale 37 grados. ¿Y esto qué nos huele? Esto nos huele a 10 coseno de 37 grados. Y esto nos huele a 10 seno de 37 grados. Ah, mira tú. Velocidad de B, este bracito que estoy subrayando es este mismo bracito. Entonces sería 10 por el seno de 37 grados. Ahora la velocidad de D tiene otro bracito, este mismo bracito que estoy subrayando. Entonces esto va a ser la velocidad de D por 10 por coseno de 37. ¿Y esta relación para qué nos sirve? Pues cuando nosotros vamos a hacer girar esto, cuando nosotros lo vamos a hacer girar en este sentido, va a generarse una velocidad angular omega. ¿Y de qué va a ser la velocidad angular omega? Va a ser de esta barra, de la barra BD. Por tanto, esta velocidad angular va a ser de la barra BD. Y este es justo lo que nos piden. En sí no nos piden la barra de BD, pero, nosotros podemos hacer una pequeña equivalencia que luego lo vamos a ver, ¿sí? Ok. Primero, tenemos que entender lo siguiente. Que como nosotros nos piden, la magnitud de la velocidad angular de la barra de A. Como nos dan como dato la velocidad de D, aquí lo tenemos, velocidad de D, 10 metros sobre segundo, 10 metros sobre segundo, podemos hacer lo siguiente. Podemos relacionar qué cosa velocidad de D con la velocidad de D. De este modo, la velocidad de BD es igual a la velocidad de D sobre E10 coseno de 37 grados. Lo cual sería igual a 10 sobre 10 por coseno de 37 grados. ¿Qué hacemos con esto? Pues lo más sencillo que viene siendo cancelar. Y ahora con ayuda de nuestra calculadora, omega BD va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 10. Mejor hay que ponerlo en la calculadora para que nos arroje los resultados. Esto nos da 1,2521. 1.2521 metros sobre... Ah, perdón, no es metros sobre segundo, es radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Ese viene siendo nuestra primera respuesta. La primera respuesta es la alternativa B. Sí, es el mismo que se está trabajando de acá. 1,2521 radianes sobre segundo. Bien, ahora nos piden la magnitud de la velocidad angular de la barra BE también en radianes sobre segundo. Para no saturar la imagen, voy a hacer otro recorte. Este otro recorte lo voy a arrastrar para acá y le voy a denominar B. Sí, le voy a denominar B, exacto. Nos dice la magnitud del angular de la barra BE. Ok, aquí nosotros habíamos hecho el dibujo de la velocidad angular de la barra BE, omega BE. Y ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, señores y señoritas. Velocidad angular de la barra BE. Aparte también teníamos la velocidad de B y también la velocidad de A. Si nos damos cuenta, la velocidad de B genera con este bracito, la velocidad de B genera con este bracito la velocidad angular de BE. Entonces, tiene sentido que primero tendríamos que hallar velocidad de B. ¿Sí o no? Entonces, esto sería primero hallar
la velocidad de v. Y ahora, ¿cómo hallamos la velocidad de v? ¿Te parece familiar esto? ¿Esto de aquícito? ¿Esto de acá? Sí. ¿Te acuerdas que ya calculamos la velocidad angular de BD? Sí. ¿Te acuerdas que nos daban de dato la velocidad de D? Sí. Entonces, ¿qué te parece si utilizamos como recurso esto de acá? Es decir, que la velocidad de B es igual a 10 por el seno de 37 igual a la velocidad de D por 10 por el coseno de 37 grados. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquícito, la velocidad de D ya es dato. Esto es dato. ¿Sí? Esto es dato. Entonces, entendemos que la velocidad de B es igual a 10 por el seno de 37. Si lo redundo mucho es para no poder, ¿cómo se llama? Para que se pueda entender mejor qué es lo que estoy poniendo y no omitir procedimientos, ya que a veces este programita no graba bien lo que yo quiero y pues se me complica un poco. Ok, entonces vamos a hacer la simplificación. 10 con 10 se va, esto sube, esto sería así. Sería velocidad de B sería igual a ¿qué cosa? 10 por el seno de 37 sobre coseno de 37. Esto sí, esto así. Recordemos que esto de aquí se puede expresar como ¿qué? Como que se puede expresar como la tangente de 37 grados. Si no me creen, pueden revisar su teoría de trigonometría. Entonces eso sería 10 por la tangente de 37 grados. Ah, mira. Y pues ya tenemos la velocidad de B. La velocidad de B vendría a ser 10 por la tangente de 37 grados. Siempre revisando, ojo, siempre revisemos que nuestra calculadora esté trabajando en grados sexagesimales. El resultado nos da 7.535. Aquí lo había hecho. 7.535. ¿Qué cosa? Metros sobre segundo. Importante las unidades. Por tanto, recordemos velocidad y la palanca, velocidad y palanca. Por tanto, ya tenemos para hallar velocidad de BE. ¿Cómo lo hacemos? Pues así. La velocidad de BE es igual a la velocidad de B sobre A. ¿Y A cuánto vale? Recordemos, A nos da 4 metros. Velocidad de A tendría que ser 4. Entonces, velocidad de B va a ser igual a ¿qué cosa? 7.535 metros sobre segundo sobre 4 metros. Esto 1 sobre segundo, esto se va. Recordemos 1 sobre segundo es igual a radianes. ¿Radianes sobre segundo? Sí. Creo que lo hiciera. Metros sobre segundo, metros sobre... Bueno, esto estaba por acá. Sí, de alguna otra forma... no recuerdo muy bien, pero si nosotros hacemos la división, sería 7.535 sobre 4. Esto nos da 1.883, ¿sí? 1.83 radianes sobre segundo. Esto viene siendo, por tanto, la velocidad de B es 1.83 radianes sobre segundo. Al parecer no hay clave, todo el procedimiento está bien. Sí, porque todas las soluciones que yo hago la verifico primero, las hago a mano. Quizás esté subiendo una pequeña captura de lo que hice a mano y ya puedan verificarlo. Pero, vista que no hay una clave, creo que la más próxima sería la 1.695, o en todo caso sería cuestión de colocar nuestra respuesta 1.83. Como acá nos lo dan, ya está ya. Esto sería cuestión de encerrar. ¿Por qué podremos hacer esto? Porque nos pide justificar respuesta. Como nos pide justificar respuesta, aquí nosotros también podemos colocar. Podemos decir, aquí este es el enunciado 3 de la pregunta, esta pregunta, y podemos decir que la respuesta nos irá. Aparte que podemos escanear las respuestas con el enunciado, y esto nos lo puede validar el docente, según el docente. ¿Ok?
Entonces, listo, tenemos esta parte. Ahora nos queda la magnitud de la velocidad del punto A, La magnitud de la velocidad del punto A. Ok, vamos a sacar otra imagen, Yo recomiendo también que si estás resolviendo a mano, creo que la mayoría de aquí cuando tiene sus prácticas resuelven a mano, traten de hacer varios bosquejos de la forma más simple que puedan, ya sea con palitos, para que no saturen su imagen y no se puedan confundir. Esa es una recomendación mía que también hago a mano, hacer varios bosquejos. Incluso cuando hago preguntas de geometría, es recomendable, incluso para las competencias de las Olimpiadas de Geometría, es recomendable incluso hacer varios bosquejos, ya que realizar varios bosquejos te da mucha información. Te da información de, por ejemplo, si esto de aquí no coincide por acá y eso está muy chato y tú quieres decir que, no, esto lo hice muy acá y como que no tiene sentido que la barra tenga una inclinación acá. Entonces, hacer otro bosquejo te ayuda a poder dar con precisión lo que quieres dar a entender. Y sí, te ayuda bastante a poder no confundir y tampoco saturar la información. Bien, ahora vamos a hacer la magnitud de la velocidad del punto A. Magnitud de la velocidad del punto A. ¿Okay? Recordemos en la dirección de la velocidad de A. Velocidad de A. La velocidad de A se dirige hacia ese punto. ¿Cómo podríamos hacerlo? Tenemos la velocidad de A. ¿Qué más tenemos? Aparte de la velocidad de A, pues tenemos como dato la velocidad de B. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues hay una fórmula que utiliza productos vectoriales, que quiere decir que la velocidad de A es igual a la velocidad de D más. ¿Por qué la velocidad de D? Pues ahorita, complementando la fórmula, vamos a darnos cuenta. La velocidad angular de D, vectorialmente, por el producto cruz del radio de A hacia D, nos va a dar la velocidad de A. ¿Cómo existe esto? ¿Cómo llegamos hasta A? Pues con el radio. El radio, si nosotros hacemos el recorrido, va a ser de esta forma. Por tanto, tiene sentido. Y claro, esto como es en producto vectorial, tenemos que hacer I y tenemos que hacer J. ¿Sí? De este modo tenemos nuestra distancia. Y ahora sí, vamos a utilizar el dato de B. ¿Cuánto valía B? B vale 6 metros. Entonces toda la barra, sumatoria de la barra, sería 16 metros. 16 metros. Por tanto, nosotros tendríamos que trabajar primero el radio. Primero esto de acá, que sería radio de A hacia D es igual a ¿cuánto? Recordemos. Si esto de aquí está yendo en este sentido, o sea, está yendo para acá primero, está yendo para la izquierda y para la derecha, ¿qué signo tendría? Este tendría signo negativo y este tendría signo positivo. Positivo, negativo. Pero primero tenemos que ir en I. Entonces, ¿en I cuánto sería? En I sería, haciendo la descomposición, si esto vale 16, 16 sería, en I sería menos 16 por el coseno de 37 grados de I. Más, porque está en sentido hacia arriba, más 16, ¿qué? Por el seno de 37 grados de J. Este de aquícito de J. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Pues vamos a hacer la multiplicación. Vamos a operar esto y esto. Entonces el radio de A hacia D va a ser igual, ¿qué cosa? Menos 16 por el coseno de 37 grados va a ser menos 12.8 menos 12.8 de I más 16 seno de 37, 16 por el seno de 37 grados. Esto me da 9.63
2, 9.63, pero lo voy a trabajar con un decimal, entonces va a ser 9.6. 9.6J. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues nada más, es lo que nos piden. Como nos piden en producto vectorial, tenemos que dejarlo en forma vectorial, con I y J. También podemos sacar aquí el Z. ¿Por qué Z? Pues recordemos. Ah, no, perdón. K. ¿Por qué? Porque K viene siendo la dirección de la velocidad angular. Por eso es que la velocidad angular se ve como que en vista en planta tiene este sentido. Pero en sí está en el eje Z. Esta es la velocidad angular. A lo largo de este eje, mejor dicho. A lo largo de este eje. Es como la regla de la mano derecha. A medida que tú giras las manos, se genera la dirección del momento. Bien, ya tenemos la velocidad. Ya tenemos el radio. Este con este y este con este. Ahora podemos sacar la velocidad de A. La velocidad de D en forma vectorial nos lo dieron. Sí, como está yendo hacia arriba, es en J, perdón. Es en J en sentido positivo. ¿Y la velocidad de D cuánto es? La velocidad de D es de 10 metros. 10 metros sobre segundo. Entonces sería 10J. Más la velocidad angular de AD. La velocidad angular de AD, ¿dónde está? Ah, ¿se acuerdan de esto? De la velocidad de BD. ¿Se acuerdan? Pues casualmente la velocidad angular de BD, como lo habíamos hecho para este sentido, este bracito de palanca, como va en ese sentido, la velocidad de BD es igual a la velocidad de AD. Es por eso que estaba diciendo que esta consideración la íbamos a tomar en cuenta. ¿Sí? Esta es nuestra consideración de la velocidad. Velocidad angular de AD es igual a la velocidad de BD. ¿Y cuál es el valor? 1.25. 1.25 ¿qué? 25 y J, pues como lo expliqué aquí, este W está en el eje Z, en productos vectoriales, en los vectores, se trataría de K. Y bien, como nosotros vamos a hacer el producto vectorial de K por el radio, aquí lo voy a señalar. Esta es la velocidad, esta es la velocidad angular, y ahora esto es menos 12.8 y más 9.6J. Este de aquí sería esto. Bien, ahora vamos a hacer la operación. ¿Cómo operaríamos esto? ¿Se nos ocurre alguna idea? Sí, lo podríamos operar manualmente haciendo el criterio de I del circulito. ¿Se acuerdan del circulito de IJK? Podríamos hacer con ese criterio, pero nos demoraríamos mucho, así que vamos a guiarnos de nuestra herramienta de Symbolab. ¿Sí? Nuestra herramienta de Symbolab. Como podemos tener apoyo de tecnología por ahora, podemos aprovechar ello. Entonces sería menos 12.8, 9,6 y 0. ¿Por qué pongo ceros? Pues si nos damos cuenta, el 1,25 está en K. Por eso aquí también lo pongo en K. El menos 12,8 está en I, por eso lo pongo aquí en I. Y más 9,6 lo pongo en J. Y los demás son ceros, ¿sí? Entonces, dando a la operación, nos da que nos da como respuesta. Creo que ha habido un error, me parece. Se ha bugueado la barra principal. Ok. Si nos damos cuenta, este resultado de acá nos da menos 12, menos 16. Este menos 12 está en I. Y este menos 16 está en J. Por tanto, nuestros resultados, si nosotros lo minimizamos, ahora, por tanto, este resultado sería el siguiente. Sería velocidad de A sería igual a que 10J más o menos, según lo que nos ha salido, es menos 12i más que o menos que.
menos 16J. Y ahora solo sería cuestión de sumar esto con esto, y este está solito. Este está solito. Por tanto, esto sería así. Sería menos 6i y menos 12J. Menos 12J. Y bien, nos piden la velocidad de A. Por tanto, podemos sacar el módulo. Le podemos sacar el módulo. Le podemos sacar el módulo. Por tanto, el módulo de la velocidad de A sería igual a menos 6 al cuadrado más menos 12 al cuadrado. Todo esto elevado a un medio, que un medio es equivalente a la raíz cuadrada de algún número. Ahora vamos a sacar el módulo. Pues insertamos en nuestra calculadora menos 6 al cuadrado más menos 12 al cuadrado. Esto nos da 6 raíz de 5, por lo cual nos da como respuesta 13.416. Entonces esto nos da que la velocidad de A es igual a 13.1416 metros sobre segundo. Esta sería la respuesta y vamos a verificar en el cuadro de respuestas si hay. Bueno, si en las alternativas hay esta respuesta. Sí hay. 13.416 es el más aproximado de acá. Por tanto, esta sería nuestra respuesta. Y así culminamos con la parte del bloque conceptual. Y a continuación se presentarán los demás videos referentes a los siguientes bloques. El bloque A, el bloque B, el bloque C y el bloque D. ¿Sí? Atentos a los demás videos.